Dios se humilló. Y en medio de esa humillación, Jesucristo vino a cumplir el plan de Dios para la salvación de nuestras almas, dando su vida allí en la cruz del Calvario, siendo igual a Dios. Hasta la muerte se mantuvo fiel a Dios, fiel para cumplir el llamado de abrir camino para nuestra salvación. Por eso podemos cantar. Otra vez esa parte. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios en este día? Aleluya. Gloria a Dios, Él es bueno. Para siempre su misericordia. Dele ahí un abrazo y un apretón al que está cerquita de usted. Y Dios le bendiga. Qué bueno que estás aquí. Vamos a la palabra del Señor en este día. Aleluya. Dios es bueno. Bueno es poco. Que el pastor Pereira me perdone. Que Dios lo bendiga. Qué bendición ver a toda esa gente que pasaba al frente ahorita en el tiempo de adoración. Gente que reconoce muchas cosas. Reconocen su necesidad, pero reconocen también que aquí hay un Dios grande y poderoso que les recibe. Un Dios que pueden confiar en Él y que se pueden acercar. No un Dios lejano. Un Dios que nos dice que podemos traer nuestras cargas y depositarlas en sus manos. Pero no cogerlas para atrás, ¿verdad que sí? No tomarlas para atrás, dejarlas ahí. Y la realidad es que vivimos en un mundo difícil, un mundo hostil. Pero tenemos un Dios grande y un Dios poderoso. Esta semana compartía con una joven de aquí de la iglesia y ella contándome lo que Dios ha hecho en la vida, en su vida y en la vida de su familia, y cómo Dios ha transformado, ¿verdad? Cada uno de ellos, y ella gozosa, ¿verdad? De lo que Dios hace y cómo el Señor transformó. En un momento dado me hablaba de su papá y me decía que era otro. Y dice, es otro. A veces me decía, ni lo reconozco, ¿verdad? Porque antes era como un león y ahora está mansito, ni habla. Y yo le dije, es que ese es el poder del amor de Dios. Ese es el poder del amor de Dios. Que toma un león y lo hace que un gatito. Que coge un lobo y lo hace un yorkie. Pero lo contrario es cierto también. En el Señor, cuando es para Él, toma un gatito y lo convierte en un león para su gloria también. Y toma un yorkie y ya un pitbull. También lo hace Él por el poder del amor. Y ese es el nombre, el título del mensaje, el poder del amor de Dios. Y les invito a estar en pie y que vayan conmigo a 2 Corintios 5, 13 al 15, donde el apóstol Pablo está hablando a esta iglesia. Y como siempre, la única norma de fe nuestra es la palabra del Señor, la palabra de Dios. Dice la palabra, porque si estamos locos, es para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos.
Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este día, Señor. Gracias por tu presencia. Venimos delante de ti, Señor, clamando porque queremos honrarte y servirte y glorificar tu nombre, Señor. Te pedimos, Padre, que hables a nuestra vida, Señor. Que no queremos salir como entramos, Señor. Queremos tener un encuentro contigo, Señor. Gracias, Padre, por ese amor incondicional, majestuoso y poderoso, Señor, derramado sobre la vida de tus hijos, Señor. Gracias. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, impartiendo revelación en cada corazón en esta mañana. Que me cubras a mí con tu gracia. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se pueden sentar? Ese primer versículo, si lo fuéramos a leer en una versión más moderna, lo podemos decir de esta manera. Podríamos decir, si parecemos estar locos, es para glorificar a Dios. O sea, si al mundo le podemos parecer que estamos locos, es que vamos a glorificar a Dios. Ahora, si parecemos cuerdos, es para beneficio de ustedes. Pero por otro lado, el apóstol Pablo decía, bueno, vamos a buscar la manera de ser referentes, influyentes, ¿verdad? A ese mundo que no conoce al Señor también. Él habla sobre eso. La realidad es que el mundo, y Pablo lo sabe muy bien, siempre ha tenido problemas con el evangelio, siempre ha tenido problemas con el cristianismo. Para el mundo el evangelio es locura, no puede entenderlo. Para el mundo el cristianismo es un absurdo y es motivo de burla para muchos que no pueden entender. El mismo apóstol en la primera carta que le escribe a esta iglesia de Corintios dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a nosotros los que nos salvamos es poder de Dios. El mundo no va a entender y nunca va a entender, porque las cosas del Señor son espirituales. Uno puede hacer todos los ritos que uno quiera hacer y que le hayan enseñado a uno desde chiquito, pero si el espíritu está muerto, no tiene valor alguno y no hay ninguna relación con Dios y no hay ningún cambio ni transformación. Es necesario que ese espíritu sea vivificado, que ese espíritu muerto reciba vida, y eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Ni siquiera un pastor, los pastores, predicadores, evangelistas, ninguno de esos puede dar vida, solamente el Señor. Y mientras eso no ocurra, las personas no van a entender. No te van a entender. A Pablo muchas veces lo tildaron de locos. En una ocasión estaba preso, registra el libro de Hechos en el capítulo 26. Y él está allí, ¿verdad? Defendiéndose, pero vamos a ver que había algo más que defenderse. Y él hablando, en un momento dado, en el versículo 24, Hechos 26, 24, mira lo que le dice Festo, que estaba allí, que era uno de los de la corte. Dice, diciendo él estas cosas en su defensa, refiriéndose al apóstol Pablo, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Así que verá, ahí claramente se lo dijeron y se lo dicen a los hijos de Dios, y vamos a ver por qué. De hecho, al mismo Cristo, registra la Escritura en Marcos 3:21, que también lo tildaron de locos. Dice allí, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. O sea, está loco, se le aflojó un tornillo, refiriéndose a Jesucristo también. Y los comentaristas entienden, los estudiosos, que cuando dice que ahí que eran los suyos, se refiere a la familia. O sea que aún la misma familia no podía entender y pensaron que el mismo Cristo estaba loco. Así que no debe sorprendernos a nosotros, a los hijos de Dios, que el mundo nos vea de esa manera.
en lo absoluto. Tenemos que entonces aprender y entender que aún nuestra familia, si no han recibido el regalo de la vida eterna y su espíritu ha sido vivificado, no pueden entender. Mira, escucha bien, no es que no quieran entender, es que no pueden entender, no tienen la capacidad de entender porque ellos están muertos espiritualmente. Son dos frecuencias distintas totalmente. Dos reinos distintos, luz y tinieblas. No pueden entender. Recordaba mientras preparaba el mensaje, el testimonio de un matrimonio aquí, que él entregó su vida a Cristo, conoce ese amor de Dios, esa salvación, se llena del gozo de Dios, y entonces, como ocurre con los hijos del Señor, comienza a venir a la iglesia y todo el tiempo en la iglesia y dando gloria, y la esposa no había conocido al Señor y no venía a la iglesia. Y dice, ¿pero qué es eso? ¿Pero qué mosquito te picó? Pero tú estás loco. Pero todos los días en la iglesia, casi todos los días, ¿qué es esto? No podía entenderlo. Claro, ahora ella ya está igual de loca. El Señor es bueno. ¿Cuántas veces he escuchado el testimonio de jóvenes para que usted vea cómo es esta cuestión espiritual? Como he escuchado muchas veces jóvenes que eran rebeldes, estaban vivían con sus padres, pero se basaban en pop, llegaban a las tantas de la madrugada, bebiendo, fumando y haciendo cuantas barbaridades hay. Y entonces se convierten, empiezan a servir al Señor, quieren servir al Señor, quieren venir a la iglesia, y los padres entonces empiezan a ponerles trabas para que no vengan a la iglesia. Pero que muchas cosas, y la iglesia, que si mucho que aquello, que si lo otro. Cosas que uno no puede entender, porque es que trasciende a lo natural. Estamos hablando de algo que es espiritual. Y cuando Festo le dice esas palabras al apóstol Pablo, dice, Pablo, tú estás loco. El apóstol Pablo lo que estaba haciendo era testificando. Aunque él estaba en una defensa, porque estaba allí, él no perdía ninguna oportunidad de hablar de las maravillas y lo que Dios hace. Y eso es parte de lo que vamos a estar hablando en este mensaje. Yo quiero que lean conmigo en Hechos 16, del 12 en adelante, y vamos a ver parte de esa conversación previa con Festo, donde él está testificando lo que Dios había hecho en su vida. Hechos 26, 12 dice, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. O sea, está hablando del apóstol Pablo, iba para allá, ¿verdad?, con toda la autoridad que él tenía por el gobierno romano y también entre los judíos. Dice, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Así que le está contando lo que le pasó. Mira, Pablo era un asesino de cristianos, perseguidor de la iglesia. Cuando mataron a Esteban, el primer mártir cristiano considerado en la Escritura, allí pusieron la ropa de él a sus pies. Y él está contando, mira, es que esto es lo que me pasó. Me encontré con el Cristo de la gloria, con Jesús. Y ha ocurrido un cambio. Y no solamente eso, sino que me ha llamado para ser testigo, ir a predicar.
Y fíjate lo que dice de los que aún no han recibido al Señor. Dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Porque la gente que está sin Cristo, aquellos que no han entregado su vida, que no han tomado una decisión por el Señor, la Escritura es clara en que están bajo ese reino de las tinieblas. Dice ahí que están bajo la potestad de Satanás. Y siempre las personas pueden pensar, yo no he hecho ningún pacto ni con Satanás, ni voy a una iglesia satánica. La realidad es que no tienes que hacer nada de eso. Lo único que necesitas es nacer. Si tú naces, ya eres parte de ese reino. Y solamente salen de ahí aquellos que arrepentidos reconocen que son pecadores, que reconocen que Cristo es el camino y rinden sus vidas. A esos, dice la Escritura, el Señor los hace hijos de Dios y les da vida. Y son rescatados del reino de esas tinieblas y traspasados al reino de la luz del Señor. Así que yo pregunto, ¿a cuántos aquí tildaban de locos también? Levanten la mano los que, ¿verdad? Fanáticos. Ay, mira quién viene ahí. Apaga las luces. Viene a hablarme de Cristo, la iglesia, Cristo, Jesús. Mira para allá. Vamos a sacarlo de aquí. Pero es que cuando el amor del Señor, es que, ¿quién puede callar? ¿Quién puede callar? Cuando vemos esa transformación, esos cambios, ¿verdad? Y el mundo cuando ve ese impacto, algo ocurre. Mire, yo quiero contarles, aquí había un joven, ya está por Estados Unidos, un joven muy especial. Dios lo salvó, Dios lo rescató. Un joven que no tenía vicios ni nada de eso, era deportista. A través de un accidente Dios se revela su vida. Pero aunque no tuviera vicios, eso, todos somos pecadores. Él entendió eso. Y entendió también el amor de Dios sobre su vida. Y un joven muy especial, ya es un joven adulto. El asunto es que yo no recuerdo bien todo lo que pasó, pero yo sé que aquí en una ocasión, hace muchos años, aparece él con este americano que recoge en las calles. No hablaba español, no tenía dinero, estaba borracho, estaba mal, y su familia, y un señor mayor, no un jovencito, su familia era de Texas. Él tenía que llegar a Texas. Se hicieron los arreglos, ¿verdad? Y poderlo enviar y todo eso. Pero él no estaba bien, ese señor. Y este joven le dice a él, y por cuenta de él, no por cuenta de la iglesia, por cuenta de él, le dice, ¿usted quiere que yo lo acompañe hasta Texas? ¿Usted quiere que yo lo acompañe hasta Texas? Y él se quedó, y él le dijo, ¿tú harías eso por mí? Y él le dijo, claro. Nosotros vamos a hablar de el poder del amor de Dios que produce eso. El poder del amor de Dios que produjo lo que produjo en el apóstol Pablo, en los hijos de Dios y en tantas y tantas vidas transformadas que no pueden aguantarse de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Claro, cuando uno a veces ve ese entusiasmo, ¿verdad? Auténtico, vibrante, apasionado, muchas veces son criticados. ¿Criticados por quién? Bueno, por los observadores tibios. Los observadores tibios. Así que cuando cualquiera que quiera expresar y entiende, ¿verdad?, el amor que ha recibido del Señor, va a ser criticado. Va a ser criticado. ¿Por qué nos llaman locos? ¿Por qué el mundo no puede entender y nos llama locos a nosotros, los cristianos? Isaías decía lo siguiente, mira, es que en el mundo, para el mundo, lo malo es bueno. Y lo bueno
malo. Para el mundo la luz es tinieblas y las tinieblas es luz. Para el mundo lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Él decía, son sabios en sus propios ojos. Son prudentes delante de sí mismos. Así que no van a entender. Yo le voy a leer una noticia. Esto fue en octubre 3. Así que bien reciente. Y mira, para que ustedes vean, y uno se pregunta, ¿quién es el que está loco? Porque fíjate que para el mundo el evangelio es locura y los cristianos están locos. Pero sabemos quién tiene la verdad. La verdad está en el Señor y en Cristo y en su palabra. Pero mire esto, un bebé nacido en Gran Bretaña podría ser el primer bebé de todos los tiempos nacido sin mamá. La madre que parió a este bebé quiere que el certificado de nacimiento solo aparezca el nombre del padre. O sea, el de ella como padre. Porque la mujer que dio a luz se identifica como un hombre. Ahora mismo, eso está en los tribunales allá. ¿Quién está loco? El mundo no entiende. Han virado todo. Han virado todo. El próximo, luego que el apóstol Pablo está hablando de esa locura, pasa a lo próximo. En el versículo 14 él dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos constriñe. Y ya yo creo que yo había explicado que constriñe no tiene nada que ver. Yo no he dicho nada, pero no tiene nada que ver con eso. El amor de Cristo nos constriñe, lo que quiere decir es que nos controla, nos obliga. Así que lo que está diciendo el apóstol Pablo es que ese amor de Dios es tan poderoso en los hijos de Dios que nos controla. O sea, es incontrolable cuando uno entiende y uno experimenta el amor y el poder del amor de Dios en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y por eso es que nos volvemos locos. Locos por amor. Locos por amor. Y es lo que está diciendo aquí. Claro, no quiere decir que nosotros perdemos el control. No, porque una vez el Señor nos da vida, los hijos de Dios entonces tienen libertad, ¿verdad? No es que seamos marionetas, no se refiere a eso, pero lo que queremos decir es que es tan poderoso que tenemos que rendirnos al poder del amor de Dios. Así que cuando estamos hablando, lo que estamos reconociendo es que nunca seremos tan libres como cuando estamos encadenados con Cristo. Y nunca seremos tan libres como cuando somos esclavos del amor de Cristo. Parece una contradicción, pero no lo es. No hay mayor libertad que ser esclavo de Jesucristo. Y eso solamente lo puede experimentar los que han conocido al Señor. No hay manera. No hay manera de entenderlo. No hay manera de que tú entiendas el que alguien viva para Dios. No hay manera de entender es que yo no lo veo. Es que yo no lo escucho. No hay manera. Si una persona no ha nacido de nuevo y ha experimentado la gracia de Dios y el poder de Dios. Porque si bien es por fe, Dios es real. Dios toca, transforma, cambia y hace maravillas y milagros todavía hoy día. El Rey que conocemos es poderoso, todopoderoso y te ama. Así que vamos a ver unas verdades rápidos. Verdades que seguramente el apóstol Pablo entendía muy bien. Él era fariseo. Muy conocedor y muy estudioso de la palabra del Señor, que hasta ese entonces, estamos hablando del Antiguo Testamento, del Viejo Testamento, ¿verdad? Que es lo que se llama en el Nuevo Testamento las Escrituras hasta ese momento.
Y verdad es que él conocía ¿verdad? Siendo un hombre preparado en la palabra del Señor. Primero, te ama desde siempre. Así que yo quiero que entiendan, ¿verdad? Y cuando usa ahí la palabra amor, la palabra es ágape en el hebreo, en el griego, perdón, en el Nuevo Testamento. Ágape. Y ágape es una de las 4 palabras que encontramos, o sea, se traduce a amor 4 palabras en griego. Ágape, lo que significa esa palabra es ese amor incondicional, ese amor que no descansa en un sentimiento o en unas emociones, sino que descansa en la voluntad. Es ese amor, esa benevolencia inquebrantable, que sin condiciones, sin importar, te amo. Ese amor es la palabra que se usa en griego en ese pasaje que leímos en 2 de Corintios. Ágape, el amor ágape. Y cuando hablamos de ese amor y vemos la escritura, podemos hablar de lo siguiente. Y para los que son hijos de Dios, que han recibido el amor de Dios, el poder del amor de Dios, esto es para ti, esto es lo que queremos y lo que el Señor ha traído para nosotros. Que podamos recordar y que podamos proclamar el amor de Dios, el poder del amor de Dios sobre nuestra vida. Lo primero es que Él te ama desde siempre. Si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, Él te ama desde siempre. Jeremías 31:3, el profeta Jeremías decía lo siguiente: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Ahí claramente, con amor eterno te he amado. Y Él es quien toma la iniciativa. Fíjate cómo dice, te prolongué mi misericordia. Así que lo primero es que te ama desde siempre. Lo segundo es que te ama porque sí. ¿Cuántos saben lo que es porque sí? ¿Ah? Es bien fácil la definición. Porque sí es porque sí. No hay razones. No fue que tú le diste razones. No es que nosotros merecíamos ser amados. No es que nosotros teníamos méritos para ser amados. Nos amó. Si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, escúchame, hermano y hermana, te amó. Primero te amó desde siempre y segundo te amó porque sí. Si tú le dices eso a un profesor a lo mejor de seminario, te va a decir, ¿qué definición es esa? Vamos a ver lo que dice Tito 3, 4 al 7, la escritura. ¿A qué nos referimos con que te amamos porque sí? Dice aquí, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Y mira lo que dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, en el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Aleluya. 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 No por obras. Su bondad, su misericordia, su amor fue derramada sobre los suyos, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Porque te voy a decir una cosa, si hubiera estado basada la relación de amor entre Dios y nosotros, y el amor de Dios hacia nosotros, en nuestras obras de justicia, nadie hubiera recibido ese amor. Porque todos somos pecadores. Nosotros no somos las víctimas. A veces cuando se habla del Evangelio y se hace un llamado y se habla de Jesucristo, pareciera que nosotros somos las víctimas y que el Señor está ahí, bendito, ven acá, que es cierto. No, nosotros éramos pecadores. Le dimos la espalda a Dios. Éramos enemigos de Dios. El Dios nuestro era nosotros mismos. El centro, nuestro orgullo y nuestro ego. Enemigos de Dios. Y aún así, por su misericordia y porque Él quiso, nos amó. Nos amó.
Tercero, te ama sin condiciones. No puedes hacer nada, escucha esto bien, no puedes hacer nada para que Dios te ame más o te ame menos. Él te ama y punto, completo. No depende de lo que tú hagas. Claro, si tú caminas en obediencia, tú vas a recibir la bendición del que camina en obediencia. Y si tú como cristiano y como hijo de Dios, tú caminas en desobediencia, pues vas a sufrir las consecuencias que sufre un hijo de Dios que camina en desobediencia. Y el amor, Joel, intocable. Si tú caminas en obediencia, Él te ama. Y si tú caminas en desobediencia, Él te ama también. Claro, como un padre que ama, posiblemente va a implicar disciplina, pero jamás falta de amor. De hecho, la disciplina es porque te ama. Así que te ama sin condiciones. Vamos a leer un texto que conocemos, pero que es maravilloso. En Romanos 8:31 en adelante. Dice la palabra, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Mira ese versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, lo entregó por nosotros. O sea, yo quiero que tú estás entendiendo el amor que Dios te tiene. O sea, Dios entregó, no escatimó a su propio Hijo, que era perfecto, que era Dios, perfecta unidad, perfecto amor entre ellos, y no lo escatimó, lo entregó por nosotros, por los suyos. Entonces después de esa tremenda pregunta, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, si alguien te ama así, ¿qué no te dará el Señor? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Por qué es importante entender estas cosas y recordar estas cosas? Porque el que no entiende, no conoce el amor de Dios, el poder del amor de Dios, es engañado. ¿Cuántas veces he escuchado a una persona venir y todo frustrado, desanimado, porque falló al Señor, pecó al Señor? Pero viene y estamos hablando y yo le pregunto, ¿pero le pediste perdón al Señor? Sí, yo me arrepentí y le pedí perdón a Dios, al Señor, pero yo no me siento que esto, pero es que no entiendes el amor de Dios, no entiendes el perdón de Dios. Si Dios te perdona totalmente. Y uno tiene que entender eso y aprender a perdonarse uno. Hay una culpa que viene del Señor. Claro, porque cuando nosotros fallamos, podemos en nuestra vida, la convicción del Espíritu Santo, ¿verdad? Nos entristece y hay ese sentido de que algo estuvo mal. Pero hay una culpa, que no viene de arriba, que viene del mismo Satanás, viene de abajo. Una culpa que no quiere levantarte, sino que lo que quiere es aplastarte. Tú no sirves para nada, tú no puedes, esto, lo otro. Mira, entonces, esa culpa no viene del Señor. Así que hay que entender el amor de Dios para llegar a Él como Él quiere, pedir perdón. Y ese es el deseo del Señor, que vamos, ok, te perdono. Y como le dijo a aquella mujer, vete y no peques más, te levantas. Yo estoy contigo. Vamos a seguir, Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Antes en todas estas cosas somos ¿qué? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. Nada. Fíjate con qué palabra comienza. Estoy seguro de que ni la muerte.
que ese es el temor mayor o de los temores mayores que las personas tienen. No, ni la muerte me puede separar. Y luego de mencionar varias cosas, dice, por si acaso se le quedó algo, dice, y ninguna otra cosa creada. Eso es un absoluto. Ninguna es. Eso, ustedes son tremendos. Ninguna es ninguna. Es un absoluto. O sea, y ninguna te incluye a ti. Así que si tú estás en las manos del Señor, si tú eres un hijo de Dios, ni tú te puedes hacer que ese vínculo de amor de Dios hacia ti se rompa, ni tú. Yo no te quiero, pero te quiere como quiera. No puedes. Ese amor persistente, poderoso de nuestro Dios para sus hijos. Cuatro, te ama y no estás desamparado. No estás desamparado. El Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 6, versículo 25, Él hablaba de esto. Lo que queremos que tú entiendas, toda esa visión del amor de Dios y la amplitud del amor de Dios sobre tu vida. Y también incluye esto. Mateo 6:25 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Así que olvídate, si el blower no funcionó, no hay problema. Olvídate de eso. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Qué hermoso eso. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? El versículo 27 me ministró a mí de manera especial. El 27 dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Porque yo quería crecer. Y a mí me dijeron que lo que tenía que hacer cuando era adolescente era que por las mañanas, cuando tenía que estirarme mucho por las mañanas. Y yo me arreguindaba allí de la litera. Me estiré. No, luego descubrí que con las botas de vaquero por lo menos aumentaba algo. ¿Ok? Y estuve feliz con las botas de vaquero bastante tiempo. De hecho, llegué a la iglesia con botas. Hasta que conocí a Mari. Mari inmediatamente me dijo, tú no eres ningún vaquero, aquí no hay ningún caballo, te quita las botas. Eso fue rápido. De las primeras cosas, o sea, el Señor está haciendo una obra en mí y Mari otra. Eso fue una de las primeras cosas que Mari me quitó. El Señor me quitó el vicio y Mari las botas. Quinto, te ama, te perdona y olvida. Dios te ama, te perdona y olvida. Miqueas 7:18, mira lo que dice la Escritura, y 19. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Aleluya. El Salmo 103:12 dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y Hebreos 8:12 dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Aleluya. Aleluya. Ese es el amor de Dios. O sea, ¿ustedes entienden por qué Pablo estaba loco? ¿Lo entienden? ¿Lo van entendiendo? Pues claro, y nosotros también, por eso es que estamos locos. Ese es el amor de Dios.
Sexto, te ama y se goza por ti. Mira, estos versículos, me encantan estos versículos. Mira qué hermoso. Él te ama y se goza por ti. En Sofonías 3:17, la escritura dice, Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Mira qué lindo. Y mira lo que dice Isaías 62:5. Dice, pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos. Y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Aleluya. También vemos que el Señor te ama y te defiende. Hermano, si entendemos la Escritura, no podemos ni vamos a estar a merced del mundo. Un cristiano que entiende el poder del amor de Dios, el poder de Dios sobre su vida, ese cristiano no va a estar bailando al son que le toca al mundo. Porque entiende en quién ha creído, entiende quién es el vencedor, entiende quién es Él en Dios. Él te ama y te defiende. Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aleluya. Él te ama y nunca se olvida de ti. Díselo a él que está cerquita tuyo, el que tú conoces, y dile, mira, Él te ama y nunca se olvida de ti. No se olvida de ti. Él no se olvida de ti, hermano, hermana, Él no se olvida de ti. Mira lo que dice Isaías 49:15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Y mira qué tremendo. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Aleluya, aleluya. Sin embargo, lo que más impactó la vida del apóstol Pablo con relación al amor, y cuando él está en ese contexto inmediato, que él está hablando sobre ese amor de Cristo que le constriñe, lo que él está pensando es precisamente en el sacrificio de Cristo. Fíjate, el versículo 14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Yo se lo voy a poner en un lenguaje más moderno. Sea de una forma o de la otra, el amor de Cristo nos controla. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Él está diciendo, por causa del sacrificio de Cristo y del amor de Cristo demostrado en aquella cruz, Él muere y los cristianos murieron con Él. Ese viejo hombre murió con Cristo y según Cristo resucitó, los hijos de Dios han resucitado a una nueva vida en Él. Y eso es lo que está hablando el apóstol Pablo. Aquel viejo hombre, aquel asesino, aquel hombre malo, aquel hombre sin esperanza, sin fe, sin Dios, murió. Y el Señor lo ha hecho nuevo. Por eso en 2 Corintios 5:17, ahí mismo en ese capítulo, unos versos más adelante dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Él entiende eso y él está maravillado. Porque él dice, mira, esto no es religión. Esto no es hacerme bautista, católico, pentecostal, discípulo de Cristo, evangélico. Esto no es eso. Dice, no es religión. Ya yo conocí la religión. Y la religión no me cambió, no me transformó. No hubo ese amor sobre mi vida. No, era religión. Y él está diciendo, no, yo no le estoy hablando de religión. Estoy hablando de una relación con Dios. Con un Dios que está vivo. Cristo vive. Él vive. Él vive. Cuando estaba en aquella cruz, allí se estaba completando a cabalidad y perfectamente el plan de Dios trazado desde la eternidad. El diablo pensaba que estaba triunfando,
Pero allí mismo Cristo estaba venciendo eternamente y para siempre. En ese capítulo, el último versículo, es un versículo hermoso. 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, hablando de Cristo, por nosotros lo hizo pecado. Él tomó el pecado nuestro para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él está pensando en Cristo. Y él ahora, en su relación con Dios, que ha nacido de nuevo, que su espíritu ha recibido vida y que se ha completado el plan trazado desde Génesis en Cristo. Cuando Pablo ahora ve eso, dice, ahora puede entender todo. Ahora puede entender el profeta Isaías cuando decía allá: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y él pudo tocar esa verdad de siglos antes, profetizado por el profeta Isaías. Él pudo palpar eso, como lo pude palpar yo en el 1986. Cuando yo creía que Dios era una cosa de por allá, cuando yo creía que a Cristo lo habían crucificado en aquella cruz y allí había quedado, y cuando veía las películas de Viernes Santo creía que allí había quedado. Y qué sorpresa me llevé en el 1986 cuando descubrí que Él está vivo y que uno puede tener una relación personal con Él y que Él se mete en nuestra vida. Yo les voy a decir a ustedes, cuando cuente 3, el año en que ustedes conocieron al Señor, los que le han entregado ya su vida a Cristo. ¿Ok? Todos a la vez, en voz alta. A la 1, a las 2 y a las 3. Pero ese año descubriste que Dios vive. Que Dios vive. Eso. Ese amor de Dios nos constriñe, nos controla, nos obliga. No podemos callar. Leemos la palabra y algo ocurre. Jehová es mi pastor, nada me faltará, pero ya no como antes. Lo que Dios hace. Hermano y hermana en Cristo Jesús, ¿puedes entender el poder del amor de Dios? Pidámosle al Señor que podamos vivir y entender y caminar en ese amor de Dios. ¿Por qué vivir en sufrimiento? No. ¿Por qué vivir en desesperanza? No. El amor más grande de todo el universo y de toda la creación está conmigo, está en mí. Y si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, está contigo y está en ti. Y lo estará para siempre, eternamente y para siempre. Hermano, qué triste es vivir como cristianos, pero a la misma vez como el mundo vive. Porque no entendemos el amor de Dios. Y no piense que esto es para los más pecadores. Nos pasa a todos. Me pasa a mí también. Que tengo que recordar sus promesas.
que tengo que regresar a su verdad, que tengo un Dios mucho más grande que cualquier circunstancia en mi vida, que tengo un Dios mucho más grande que lo que está pasando en el mundo. Porque si no, comenzamos a vivir como el mundo vive, en angustia, desesperación, etc. Así que si tú quieres clamar al Señor, Señor, quiero que reveles más en mí cada día más ese amor tuyo, Señor, y que se traduzca eso en la manera en que yo camino, en que yo pienso, en que yo hablo, en la manera que me relaciono en mi hogar, en mi trabajo. Si tú quieres eso, ponte de pie, vamos a orar en este momento. Mira, Señor, necesito entender tu palabra, entender tu amor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por ese amor incondicional, inquebrantable, inmarcesible. Señor, gracias. Pero ahora te pedimos, Padre, que podamos caminar en ese amor, Señor. Que no solamente lo entendamos en la mente o el corazón, sino que se traduzca en vida práctica, sabiendo que tú nos amas de esa manera, Señor. Que dejemos, Padre, que todo ese amor tuyo, Señor, derramado sobre nuestra vida, nos controle, como decía el apóstol Pablo. Gracias, Señor, por cada vida que se ha puesto de pie. Tú conoces cada situación, Señor. Tengo en mi corazón que aquí hay vidas, ¿verdad?, que necesitan tomar decisiones con el Señor. Cualquier cosita estamos a la orden y te puedes acercar también. Así que, Padre, gracias. Gracias por ellos. Y gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Dios les bendiga.